Te entiendo perfectamente que puedas comprender cualquier tipo de serie, documental, conversación, película en inglés, pero que seas incapaz de hablar el idioma. Es como si, cuando tienes una situación o una oportunidad para hablar el inglés, demostrar todo lo que has aprendido, ¡pum!, el idioma se desvanece de tu mente. Y es muy frustrante. Seguro que a día de hoy eres consciente de lo importante que es aprender un nuevo idioma, sobre todo el inglés. Yo mismo he visto cómo mi vida ha cambiado de forma radical desde que empecé a dominar 5 lenguas, que domino a día de hoy como políglota. Y es por eso que entiendo tu frustración y que quieras llevar tu inglés a un nivel superior. Entonces te preguntarás, ¿por qué puedo comprender a la perfección el inglés, pero soy incapaz de hablarlo? Así que en el vídeo de hoy me encantaría resolver esta cuestión y proporcionarte una estrategia paso a paso, súper transformadora, con la que podrás mejorar tu inglés, llevarlo a un nivel superior en términos de hablarlo con fluidez y mejorar tu pronunciación. Y lo mejor de todo es que no lo haré solo. Hemos traído al canal a un auténtico experto, mi amigo Fran Monag, fundador de UTalk TV, una de las más grandes y mejores academias de inglés del mundo. Hey, hello everybody, how are you guys doing? Thank you, Adria, for having me here. Thank you guys for being here. I recommend you guys stick around because I'm going to give you a lot of tips and you're going to feel firsthand, vais a sentir de primera mano a huge transformation in your English. Habiendo fundado ya 10 academias físicas y una academia online de más de 50.000 alumnos, Fran cuenta con una comunidad de más de 2 millones de personas fieles a querer mejorar y aprender el inglés, incluido yo. Sí, yo mismo me estoy formando con Fran porque, aunque yo tengo muy buen nivel de inglés, como sabéis, un C2 porque fui a Columbia, siempre he pensado que tenía un gran espacio, un gran margen de mejora, sobre todo en la pronunciación. Y en esta vida, si uno no es lo suficientemente humilde para saber que puede mejorar en algo, es incapaz de aprender. Así que yo me estoy formando con él y el método que nos explica es transformador y quiero traéroslo en este mismo vídeo. Así que vamos con el primer paso, que es aprendizaje de input versus aprendizaje de output. Has estado aprendiendo mal el inglés y yo también, todos lo hemos estado aprendiendo mal. Y no es culpa nuestra, es culpa del sistema educativo, quien ha sido incapaz de transmitirnos una metodología clara y efectiva para que podamos aprender el inglés y hablarlo de forma correcta. El primer problema que el sistema educativo opone es el siguiente, su gran diferencia entre el input y el output. El input es lo que aprendemos, lo que absorbemos, estructuras gramaticales, verbos, adverbios, adjetivos, todo lo que nos hacen memorizar. Y el output es lo que producimos. El output son las conversaciones, los escritos, la comprensión de conversaciones entre nativos. Todo eso, si os fijáis, el input es mucho más elevado en el sistema tradicional educativo que el output, que es muy bajo. Nuestra aplicación, producción del inglés. Uno de los mayores problemas es que se ha hecho una inversión del aprendizaje. El español y el inglés, sobre todo el español, hay una correlación muy directa entre la escritura y el habla. Sin embargo, en el inglés, la correspondencia entre escritura y el habla es casi nula. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen los profesores y el método en general? Se empieza a enseñar siempre en España, en Italia y en Francia, en estos países, que por eso nos entendemos también entre nosotros, porque cometemos esos mismos fallos. Como te digo, se empieza desde la gramática, desde la lectura, desde la escritura. ¿Y qué ocurre? Eso tiene un impacto muy negativo y que todos ahí os vais a identificar, todos nos identificamos con eso, de que bueno, pues tenemos palabras como por ejemplo cansado, ¿no? Que ves que se escribe tired y ¿cómo lo pronunciamos? Tired, y el profesor no te corrige, o en muchos casos incluso ellos mismos te contagian el error, te dicen tired, o años y años diciendo tired, y bien, de un nivel C1, C2, vale, perfecto, y llegas al mundo real y no lo entiendes, porque el tired que te han enseñado en la escuela, en los países anglosajones lo dicen tired, como si dijeras taller, tired, y una D, tired. O muchas otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, póntelo, tienes que se dice, por escrito es putitón y todos decimos putitón, exagerándolo un poco, ¿no? Pero el nativo dice porerán, entonces no tiene nada que ver el putitón con el porerán. Lo que nosotros proponemos es algo totalmente lógico y natural, que es al revés, empezar desde mucho escuchar y mucho hablar y no ver la palabra escrita. Por el momento, o sea, tienes que escuchar, hablar. Cuando tienes esa fluidez en la cabeza, entonces ya luego lees. El segundo problema que nos opone el sistema tradicional es que el inglés se escribe de una forma totalmente, radicalmente distinta a cómo lo hablamos. Os pongo un ejemplo. Un problema que yo tenía a nivel personal era con la palabra schedule, programación, schedule. Schedule
parece que tenga una G o una J ahí en medio, pero no, escrita la palabra es schedule. Durante muchos años yo estuve pronunciando mal esta palabra, llamando schedule. ¿Por qué? Porque la estaba leyendo, diciendo en voz alta, pronunciando de la misma forma en que estaba escrita. Eso es lo que nos fuerza el sistema educativo. En este caso lo hemos todo paquetizado o sintetizado en la técnica del ratio 5:1. Por cierto, ratio, que se escribe igual, se dice ratio. Ratio, o sea, fíjate la diferencia que hay. Si tú ves ratio y dices, ratio, no, en inglés es ratio. Pues eso es un ejemplo más. El ratio 5:1, lo que nosotros promovemos es que no permitimos, es un poco exagerado, pero tratamos de exagerarlo para concienciar a la gente. Intentamos que los alumnos no vean la palabra escrita hasta que no la hayan escuchado o hablado 5 veces. Truco para, por ejemplo, decir, porque esto es otras cosas, reglas mnemotécnicas que hacemos para hacer cosas complicadas, hacerlas fáciles, que al final es la labor de un buen método y de un buen profesor, de un profesor natural, es hacer las cosas fáciles. Entonces fíjate que hospital decimos, es como decir áspero, la barba áspero, y pone una H, hospital, y así lo tienes, hospital, ¿vale? Entonces tienes eso, pues en vez de hospital vas a decir hospital, y ya una vez que la veas por escrita ya no la vas a cambiar. O por ejemplo tienes minuto, que todos decimos minute, los profes te enseñan a decir minute. Y el anuncio, en su día había un anuncio de un refresco que era Minute Maid. Minute, esas variaciones, pues no, los nativos dicen minute, como menea, menet, o no te menees, menet. La prueba de ello es la canción de Bruno Mars que dice stop, wait a minute, que por cierto no dice wait a minute, sino wait a minute. Por ejemplo, medicina, pues igual vas a decir medicine o medicine, pero es medicine, como se merecen un severo correctivo, medicine, ¿vale? Medicine. Hay una canción de Bon Jovi que dice Your love is like bad medicine, no dice medicine, es que sería cursi, ¿no? O por ejemplo, una más complicada que es enfermedad, que es escrito es disease, pues vete a saber cómo lo vamos a decir. Pues nosotros tenemos el truco de decir, pero ¿qué decís? Enfermedad, decís. Y ya, cuando lo has dicho muchas veces, decís, ya lo vas a escribir por escrito y ya no lo vas a cambiar. Esos son ejemplos de cómo las palabras es mucho más fácil intentar, con una pequeña regla, hacerlas perfectas o lo mejor posible, y luego ya las ves por escrito, ya no te lo va a cambiar. Pero si empiezas por escrito, es una movida, es un follón, it's a mess. Pero eso también es transposible a las frases, ¿vale? Por ejemplo, no sé lo que es, pues técnicamente vas a decir I don't know what it is, y es perfecto, el papel no está mal. Pero cuando vayas a escuchar a un nativo no lo vas a entender, porque ellos dicen I don't know what it is. El I don't know dicen aro, la de como una R suave, el no lo contraen como no, y el what it is dicen what it is, de como R suave y como E. Nuestros alumnos, antes de ver la frase, van a estar I don't know what it is, 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 but I like it. Y lo ven por escrito y ya nunca van a decir I don't know what it is, porque lo tienen totalmente asimilado. El tercer problema que encontramos es que el sistema educativo tradicional no tiene en cuenta que a nuestra mente le cuesta muchísimo más recordar que asociar o escoger. Os pongo un ejemplo. Si yo ahora os pregunto, ¿qué comisteis ayer por la noche? Muchos de vosotros estaréis, ¿qué comí ayer por la noche? Y tardaréis un rato en recordar. Pero si yo os propongo 10 platos y os digo, escoged el plato que comisteis ayer por la noche, seguramente de forma inmediata lo podréis escoger. ¿Por qué? Pues eso mismo pasa con el inglés. El inglés, cuando nosotros tenemos que hablar, estamos recordando. Y eso implica un esfuerzo superior a que cuando leemos o escuchamos, comprensión, que eso implica un ejercicio de asociación, de escoger algo que ya habíamos estudiado con la información que recibimos. Eso nos lo explica Fran con más profundidad. Intentamos que los alumnos piensen en frases completas, aunque sean muy simples, y que no tengas que escoger de una serie de teorías o de palabras que tienes en la cabeza, sino de ideas que ya tienes, frases que ya tienes compuestas en tu mente. Eso te da mucha agilidad, de nuevo, porque no pensar palabra a palabra te hace ser más lento, pero coger ideas completas te hace tener un discurso mucho más rápido, tanto en tu propio idioma como en un segundo idioma, como puede ser el inglés. Más aún cuando además la estructura gramatical del inglés es tan reversa con respecto al español, ¿no? Que sabes que a veces tienes que poner la preposición al final, en español no, etc. Entonces, si tú tienes la idea ya en la cabeza, la frase te da muchísima más agilidad. Y ahora pasaremos al punto más importante de este vídeo, que es tips prácticos para transformar radicalmente tu forma de hablar y pronunciar el inglés. La forma más efectiva de aprender y transformar tu inglés es formándote, pero no formándote siguiendo la educación tradicional, siguiendo el paso a paso que ya nos han enseñado. No, formándote sobre formas innovadoras de aprender el inglés de una forma fácil y rápida.
como sería el método de Fran, de UTalk. Yo mismo iba a las mejores universidades del mundo, a las mejores academias de formación de inglés del mundo, y nadie me había propuesto el aprendizaje del inglés de una forma tan sencilla, innovadora, y que me ha aportado tanto cambio, tantos resultados positivos en poco tiempo. La formación en inglés se ha visto como un problema que hay que quitarse de encima. Hay que sacarse un título porque así me da más puntos para las oposiciones, tengo que sacarme el B1 porque me lo exigen tal, o tengo que aprender inglés por lo que sea. Sobre todo el inglés de la mano del español, ¿sabes? El dominar el inglés bilingüe, con una buena pronunciación, con una buena fluidez. Si eres hispano, te da tu marca se dispara, tu capacidad de tu valor y de generar valor, de generar ingresos, de todo lo que quieras, se va a multiplicar, bueno, exponencialmente. Y eso es lo que queremos que la gente vea. Y es algo que nunca vas a conseguir ni en una escuela tradicional, porque te pegas 15 años estudiando inglés y no aprendes, que piensas que eres peor de lo que has entrado, piensas que no lo vas a poder aprender. Entonces tienes que hacerlo con realmente un método que te garantice que vas a llegar a hablar igual, que hablas igual o casi igual de cómo estás hablando tu propio idioma, que es el español. Entonces el español de la mano del inglés es algo totalmente imbatible. ¿De qué partimos en nuestro sistema? Una vez más, pues partimos de la escucha y del habla, y muy particularmente la piedra pivotal es la pronunciación, y que curiosamente es lo que nadie nunca trabaja. Hemos creado un sistema que es el de las 5 letras clave y las 10 semiclave. Fíjate que con las 5 letras clave tenemos el 80% de la pronunciación de los hispanos en inglés corregida. La R, la R española es así, la R sobre todo en inglés americano es así. Y eso cambia. La R es súper frecuente, está muy presente y es un sonido que no tenemos en español. Pero la buena noticia es que es muy fácil de adoptar, porque en vez de lugar de hacer así, hacemos así. Punta de la lengua arriba. Tenemos en palabras como hermana, sister, paper. Y fíjate decir sister y paper a sister en paper, el cambio que sucede. Recomendamos practicarlo siempre que aparezca a final de la palabra, es mucho más sencillo. Sister, paper, September, October, los meses van muy bien. La letra clave, trabajamos así y con estas palabras al final de la palabra, sobre todo. La segunda letra clave es la L, porque también es muy distinta y abunda mucho. No es lo mismo decir pencil que pencil, no es lo mismo decir table que table. Y simplemente es como una L muy parecida a la L catalana, como O un poquito más arriba, y ya está, siempre tenerla en mente. Cuando está a mitad de la palabra cambia cuando está al final. Por ejemplo, tenemos little o family, ahí se pronuncia un poquito más. Cuando está al final de palabra prácticamente es casi inexistente, pero hace su efecto. Lo mismo, no se dice April sino April. ¿Y cómo cambia? No se dice bottle sino bottle. Y ojo, todo el mundo te entenderá cuando digas bottle, pero no tiene nada que ver con bottle. La canción de Christina Aguilera que dice I'm a genie in a bottle, I'm a genie in a bottle, y dice bottle, como varón pero sin N. Ahí está el efecto de la L. La tercera letra clave, que esta es lo que decimos, para salvar el inglés haz la I como una E, es la I, hay que hacerla como una E, y esta es de las pocas cosas que hay una correlación entre el escrito y el hablado, para hacerlo al revés, pero hay correlación, y es que siempre que veas una I escrita, 99,9 de los casos va a ser una E en la pronunciación. Por ejemplo, no es I like it, sino I like it. No es yes it is, sino yes it is. Como eres rápido, eres lento, yes it is. No es family, sino family. No, etcétera. Siempre la I como una I. Esas 5 letras claves. La R, la L, la I como E, para salvar el inglés. La SH, y la Junjulai Chaker. Con eso, si tenemos esas 5 letras corregidas, tenemos el 80% de la pronunciación. Si queréis transformar, mejorar vuestro inglés, siguiendo un método sencillo, paso a paso, siguiendo una estrategia innovadora, tanto aplicable para personas que empiezan de nivel 0, como personas que ya son proficiency, personas que ya tienen un C2, os recomiendo encarecidamente que visitéis el link de la descripción, donde podréis encontrar más información sobre la academia de UTalk de Fran. Aparte, también podéis obtener en el link 2 PDFs gratuitos, como él os ha comentado. El primero es sobre las letras clave y semiclave, que revolucionarán vuestra pronunciación en inglés, y el segundo es sobre las phrasal verbs, para que podáis empezar a memorizar esas ideas metidas en un contexto y revolucionar, avanzar, acelerar vuestro aprendizaje de inglés. Links en la descripción. Otra forma de aprender el inglés de forma efectiva es memorizar ideas completas, palabras que estén en un mismo contexto, y aparte utilizando ritmo para pronunciarlas de forma efectiva. Lo bueno que es algo muy pegadizo, y aprovecharse de lo pegadizo es bueno, porque igual se te queda el despacito, aunque no te guste todo el día aquí, no te sirve para nada, pero si te queda una de estas frases en la cabeza y la vas repitiendo durante todo el día, al final
lo más probable, chances are, es que te va a salir de una tirada para siempre, ¿vale? Entonces tengo aquí algunos ejemplos que os voy a mostrar, ¿vale? Por ejemplo, frases que todos conocemos. ¿A dónde vas? ¿Vale? Fíjate, sería where, palabra a palabra, are you going? Ya lo tenemos, la pronunciación, letras clave, semiclave y cómo es, etcétera. Pero luego lo unimos así. Where are you going? Where are you going? Y más extremo así, aún lo hacen así. Where are you going? Pues los nativos se saltan el verbo to be. Tanto que nos lo enseña, al final lo omiten. Where are you going? Where are you? Lo ponemos a alternar así. Where are you going? 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 ¿Ves cómo le saltan el verbo? Y así lo tienes. Y cuanto más lo pronuncies, más parecido a ellos, habla como ellos, entiende como ellos, suena bien, comprende mejor. Cuanto mejor lo imites, mejor les vas a comprender. Pues en las películas nunca van a decir where are you going, dicen where are you going. ¿A dónde ibas? Where were you, no going sino going. Y ese where were, lo curioso es que los nativos raramente el where lo pronuncian, sino que hacen así. Where lo contraen así, we, y luego el where were you going. Where were you going? Y entonces lo haces así con ritmo. Where were you going? O si lo quieres con todas las letras. Where were you going? 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 Y entonces así se te queda y siempre que veas una película vas a entender. Where were you going? 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 Y se te queda. No sé lo que es. I don't know what it is. No what it is, sino what it is. Resolvemos eso, pero como estamos con ritmo, I don't know what it is. 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 Y así, ¿vale? Con ritmo y lo tienes. La segunda forma más efectiva de mejorar vuestro inglés es poniendo mucho más énfasis en el output que en el input. ¿Y eso cómo se hace? Pues practicando mucho más, en conversaciones o de forma escrita. Practicando y practicando mucho más. Ahora hay una infinidad de recursos por internet con los que podéis aprender de nativos o hablar con nativos constantemente. Hay una infinidad de recursos. Uno que se me ocurre a mí, que yo mismo apliqué, es cuando hacéis un intercambio de idiomas. Tú enseñas español a un nativo y un nativo te enseña inglés a ti. Y estáis haciendo conversaciones, teniendo conversaciones en vuestra lengua nativa. Y los dos podéis aprender. Un recurso totalmente gratuito. Sí, es crucial hablar con nativos e incluso poder hablar con gente, aunque sea de tu propio idioma, pero el potenciar el hablar el inglés. El aprendizaje de un idioma tiene dos fases. Una es la cualitativa y otra es la cuantitativa. La cualitativa es la que todo el mundo se suele saltar. Y la gente dice, pues mira, me voy a Inglaterra, me voy a Irlanda y ahí es como el inglés me va a caer, como las ideas me van a entrar solas. Y eso es complicado porque cuando te saltas la fase de calidad, lo que ocurre es que acabas siempre hablando inglés como un indio. Nadie te va a corregir, vas a ir como a trompicones y sí, al final puedes llegar incluso a tener una cierta fluidez, pero al no trabajar la base, pues es un problema al que siempre nos saltemos eso. Entonces es una de las cosas que te recomiendo que puedes hacer. Simplemente buscas en tu ciudad y vas a encontrar tertulias a las que puedes ir y poder llegar a practicar. Tienes un montón de aplicaciones por ahí, algunas de ellas gratuitas, que te ponen en contacto con otros nativos. Y nosotros en nuestro propio programa hemos solventado eso con lo que se llama el club de conversación, Speaking Club. Es un club, o sea, digamos, una sección de nuestra formación, de nuestro curso, donde la gente puede hablar tanto por vídeo como por audio. La tercera forma más efectiva de mejorar vuestro inglés es lo que se llama el sombreado, el conocido shadowing. Shadowing es básicamente imitar la pronunciación, la vocalización, la articulación de la boca de un nativo. Lo que estás fortaleciendo es la lectura en voz alta y el autocorregirte, porque una de las claves de hablar bien idioma, hablar perfecto inglés, es escucharte siempre. ¿Cuándo vas a decir algo durante haberlo dicho y unos segundos después de haberlo dicho para saber si tienes que rectificar? Tú cuando en español dices me se ha caído, dices perdón, se me ha caído. Cuando dices lo rompiste, perdona, lo rompiste. Porque te estás acostumbrado a escucharte mientras hablas, porque tu mente está liberada, esa memoria RAM está totalmente liberada y te da tiempo a escuchar y autoprocesarte. En inglés, como estás tan focalizado en cómo lo dices, no te escuchas. Entonces el shadowing, el sombreado,
sirve para que tú te acostumbres a autocorregirte en tiempo real. Ya no solo la pronunciación, sino también la gramática. Entonces es formar a tu cerebro a siempre autocorregirte. Fran también nos propone una idea innovadora que yo hasta ahora no había aplicado, que es la de leer novelas conocidas en voz alta. Él nos explica las razones. De Stephen King, de Michael Crichton, de ¿cómo se llama? De Dan Brown, el del Código Da Vinci. ¿Qué ocurre? Estos libros son adictivos, son capítulos cortitos, son muchos diálogos, son lenguaje que puedes usar en el día a día, te enganchan, es fácil de entender, aunque alguna palabra no la entiendes por contexto te vas a servir. Entonces recomendamos eso, que escojas tu autor favorito y vayas por él y intentes leer ese tipo de lectura. ¿Qué ocurre? Que recomendamos que de vez en cuando puedes hacer lectura en voz alta. ¿Para qué? Para tú acostumbrarte a escucharte. Y que en el momento que digas, I have to put it on, oh no, put it on, no, put it on. O el momento que digas, oh, I'm tired, no, tired. Lectura en voz alta, a ser posible, lectura de estos libros de tipo bestsellers. La cuarta forma para mejorar tu nivel de inglés, para multiplicarlo, llevarlo al nivel superior, es aprendiéndolo de forma inteligente. Es algo que ya hemos tratado en otros vídeos de lenguas, que es el siguiente truco. Cada idioma está compuesto por 800 palabras que son utilizadas con alta frecuencia, es decir, que se repiten constantemente en conversaciones, en escritos, en todo. Toda la producción de esa lengua se repiten muchísimo. Si tú memorizas esas 800 palabras, tendrás un 80% de la lengua aprendido. Solo te faltará un 20% restante, que ya lo avanzarás, lo aprenderás con el tiempo. Pero si tú encuentras esa lista de 800 palabras, hay muchas por internet, y las memorizas con su contexto, como nos decía Fran, básicamente tú podrás evolucionar y progresar en tu nivel de inglés, que será una barbaridad. En nuestro propio idioma y por supuesto también en inglés estás usando pues un rango de palabras que puede estar en torno a las 700, 800, que es con la que te estás manejando en tu día a día. Y que obviamente cuanto más las domines y más las tengas integradas, muchas más facilidades vas a tener de poderte expresar, de que si no sabes expresar una idea de una manera puedas dar un giro y hacerlo de otra, dominando esas palabras más básicas, pero de manera totalmente interiorizada, es algo que es fundamental. Pero eso no se reduce a dominar las palabras de una lista, sino sobre todo a tenerlas integradas en frases. Porque eso es lo que te va a dar un contexto de muchísima más fluidez, tal y como hemos comentado. La quinta y última forma de mejorar tu nivel de inglés a la hora de hablarlo sería utilizando la inteligencia artificial. Ahora mismo hay métodos increíbles, os pongo un ejemplo, ChatGPT. ChatGPT han sacado una nueva versión que básicamente tú puedes hablarle a ChatGPT y puedes decirle que adopte un rol de profesor de inglés y él te corrige tus notas de voz, corrige tus errores de pronunciación. Es como tener un asistente virtual que es un multiusos y ahora también puede ser tu profesor de inglés. A mí me parece un recurso gratuito, o no sé si es la versión de pago esta, pero nada, que vuele tu imaginación y creatividad, y hay muchas maneras de utilizar la inteligencia artificial para mejorar tu inglés. A la hora de hablar un inglés natural, que tú tengas dudas de si el orden de la frase, por ejemplo, está bien hecha o no, se lo vas a poner y te va a decir. Y incluso le vas a decir, oye, dime la forma más natural que podrías tener de decir esta frase. O dime los errores más típicos de pronunciación que podríamos tener los hispanos a la hora de trabajar este texto. O dime, por favor, genérame una serie de frases que contengan la letra clave R. Y te la genera. Te lo digo porque yo a veces creo contenido así. Genérame una serie de frases que contengan mucha L, pero mucha L al final de las palabras. Genérame una serie de frases de nivel intermedio que contengan la I corta, que es lo que nosotros llamamos la I como E, y te las van a decir, te las va a poner. O sea que a la hora de generarte contenido para tu propia práctica, es una herramienta imbatible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado a progresar, a transformar, a mejorar tu inglés tanto como a mí. Yo honestamente sentía una gran frustración porque tenía un dominio absoluto del inglés debido a que estudié en las mejores universidades del mundo, hablo de Estados Unidos, pero no sabía pronunciarlo bien. Yo sentía que había un gran margen de mejora y a mí eso me frustraba muchísimo. Así que este año he decidido de llevar mi inglés a un nivel de nativo impoluto y empecé a indagar, a investigar sobre formas alternativas de aprender el inglés. Y me encontré con este método que en pocas semanas me ha supuesto una gran mejora. Así que también deseo que lo sea para ti. Muchísimas gracias, Fran, por asistir a esta maravillosa comunidad y compartir tu experiencia, tu método, tus aprendizajes. También muchísimas gracias a ti por haber pasado este tiempo con nosotros. Gracias por dejar un like, por suscribirte, por compartir este canal a una persona a la que quieres ver mejorar su inglés y por dejar un comentario con tus pensamientos. Y nada, gracias de nuevo, os mando un beso, cálido abrazo y nos vemos en el próximo día.
Iba a decir día soleado. Vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.